El presidente del Banco Central tiene la facilidad de producir declaraciones que finalmente impactan en los medios de comunicación, sobre todo por el tipo de información que maneja. Pero, y aquí es donde viene nuevamente la reflexión con respecto al papel jugado por algunos medios de comunicación, lamentablemente estos medios, y en el caso particular de las declaraciones del diario de hoy, estos medios no son fieles con las declaraciones que da el doctor Acevedo, Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, en el ejemplo que me das, en lo que me mencionaste, lo que había dicho Carlos Acevedo. Según el periódico, Carlos Acevedo dijo que estamos con el agua a la nariz y ya no en el cuello. O sea, estamos a punto de ahogarnos. Carlos Acevedo no lo dijo. Y utilizó esta expresión no para referirse a nuestro país, sino que para referirse a la situación mundial y particularmente a la situación de Europa, de la Unión Europea. Cuando él dijo, estamos con el agua a la nariz y ya no al cuello, no se refería a El Salvador, se refería al mundo y al epicentro de la crisis mundial que en este momento es la Unión Europea. Pero me detengo un instante en esto porque ha sido al menos desleal, diría yo, por calificarlo menos, desleal de parte de los medios que han hecho con las declaraciones de Acevedo, un sancocho a su medida. Un sancocho a su medida. Él dijo que si El Salvador estuviera en Europa, y eso no lo reproducen, él dijo que si El Salvador estuviera en Europa sería un ejemplo de disciplina fiscal. Cualquiera me puede decir, bueno, si es lógico, es funcionario de gobierno, es lógico que defienda al gobierno, sí, es lógico que defienda al gobierno. El problema es que estos medios, y particularmente el diario de hoy, sacan de contexto sus declaraciones y solo citan aquellos datos que sirven para la estrategia de Arena de desgastar el ejercicio del gobierno en estos 3 años y medio que vamos, fundamentalmente el ejercicio en materia de política económica y fiscal. Él dijo, si El Salvador estuviera en Europa sería un ejemplo de disciplina fiscal y mostró un gráfico en el que se ve que hay por lo menos una veintena de países con una situación fiscal muy complicada, mucho más complicada que la nuestra. Él habló de 19 o 20 países de la Unión Europea que están atravesando dificultades fiscales mayores que las que tenemos nosotros y entonces dijo que si El Salvador estuviera en Europa, entonces nosotros seríamos un ejemplo de disciplina fiscal, tomando en cuenta que nosotros estamos tomando medidas y estamos teniendo una situación fiscal mucho mejor que la situación fiscal de 19 países europeos que están en crisis. Y dijo además que si estuviéramos en Europa, no estaríamos con el agua al cuello, sino a la nariz, porque esa es la realidad europea. Entonces, ¿qué pasa? Y lo digo después de 22 años de ejercicio periodístico. Es fácil hacerlo. Cuando viene él y dice, si estuviéramos en Europa, seríamos un ejemplo de disciplina fiscal, pero si estuviéramos en Europa, estaríamos con el agua al cuello, no al cuello, sino a la nariz. Entonces vienen ellos y sacan de contexto y dicen, Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva, quien es una autoridad en esta materia, sobre todo en el manejo de las cuentas nacionales, dice que El Salvador ya no está con el agua al cuello, sino a la nariz. Mentira. Lo que él dijo es que si estuviéramos en Europa, no estaríamos con el agua al cuello, sino a la nariz, porque esa es la realidad que está viviendo Europa. Vean la diferencia, entonces. Pero, lamentablemente, el diario de hoy arma una frase que pone en recuadro en su edición del viernes pasada, que no se corresponde con lo dicho por el doctor Acevedo. El doctor Acevedo hizo circular un correo con copia a este servidor, pero dirigido al jefe del Gabinete Económico Social, al doctor Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia, donde le explica punto por punto de la exposición ante los directivos de Casalco, donde hace ver las tergiversaciones del diario de hoy, o al menos de los periodistas del diario de hoy, que son responsables de esta nota, y donde plantea que va a mandar una nota aclaratoria al diario de hoy para ver si el diario de hoy les da el derecho de respuesta que constitucionalmente le debería de corresponder. Él mismo lo aclaró, además, en una entrevista que aparece este día en este periódico y la periodista acepta esa aclaración. O sea que acepta que no fue veraz, que no fue ética, que no fue cierta la frase que había armado y adjudicado al presidente del Banco Central de Reserva el día anterior. El problema es que ya tiraron la piedra y quebraron los vidrios. Y ahora reparar ese vidrio solo implica cambiarlo por completo porque ya lo quebraron. ¿A qué me refiero? Ya hacen el daño a la imagen del gobierno.
y hacen el daño al funcionario mismo. Lo único que nos queda es apelar a la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas para que escuchen nuestra versión, que es la versión que Carlos Acevedo da en la entrevista, que le reproduce el diario de hoy, en su edición de este día, y en la versión que yo estoy complementando a través de este programa. Por eso es que yo decía en un evento donde se nos entregó la Política Nacional de Equidad de Género 2012, de que para aquellos que dicen que abusamos de este programa y actuamos con prepotencia, no, es que es el único camino que tenemos, el único vehículo de comunicación y de aclaración pública que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas para aclarar la sarta de mentiras que aparecen en muchos medios de comunicación y de las cuales son responsables particularmente los diputados y dirigentes del Partido Arena, algunos directivos de la ANEP o de instituciones que se dedican a la investigación socioeconómica.